cuando la oscuridad parece no tener fin, cuando el eco de tu propio llanto es lo único que responde, cuando los días se vuelven largos, pesados, como cadenas invisibles que arrastras desde el amanecer hasta el anochecer. Allí, justo allí, empieza la historia que estás a punto de escuchar. Hay momentos en la vida donde todo parece detenerse. El aire se vuelve denso, la esperanza, una palabra hueca, la oración, apenas un suspiro que no llega ni al techo de tu habitación. Las lágrimas no tienen nombre, solo caen, una tras otra, hasta que el corazón comienza a creer que el silencio será eterno. Quizás esta no sea solo la historia de otro. Quizás, sin darte cuenta, sea también la tuya. ¿Cuántas veces has esperado y solo encontraste silencio? ¿Cuántas noches te arrodillaste esperando que el cielo respondiera y lo único que obtuviste fue más oscuridad? El alma tiene un límite, un punto donde el dolor ya no es físico, es algo más profundo. Es un pozo, frío, húmedo, un lugar donde incluso respirar se convierte en un acto de resistencia. El Salmo 40 comienza así, no con un milagro inmediato, no con una victoria gloriosa, sino con una espera larga, dolorosa y absolutamente real. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué extraño es ese verbo, esperar, tan sencillo de pronunciar, tan difícil de vivir, porque esperar es quedarse quieto, cuando todo dentro de ti grita por salir corriendo. Es mirar hacia arriba, cuando no ves ni una sola luz en el cielo. Es seguir orando, cuando cada palabra parece estrellarse contra el silencio. Pero hay algo que este salmo revela, algo que cambiará para siempre la forma en que ves tu dolor. Dios escucha. Sí, Él escucha, incluso cuando parece ausente, incluso cuando todo en tu carne te dice que te ha abandonado, incluso cuando tus lágrimas caen en la almohada noche tras noche. Él está inclinado, su oído está más cerca de lo que imaginas. Esta es una historia de rescate, de misericordia, de un Dios que no permanece indiferente ante el sufrimiento humano. No estás viendo este video por casualidad. No es una coincidencia. Es una cita, un encuentro, un recordatorio divino de que tu clamor no ha sido ignorado. Hoy, este mensaje puede ser la respuesta que estabas esperando. Y antes de seguir, antes de sumergirnos en cada palabra de este poderoso salmo, te invito a que hagas algo sencillo, pero lleno de significado espiritual. Si alguna vez sentiste que estabas en ese pozo, si alguna vez clamaste desde lo más profundo de tu alma, y si hoy estas palabras ya comenzaron a tocar tu corazón, deténete un segundo, deja tu like, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hagas por nosotros, hazlo como un acto de gratitud a Dios, como una declaración pública de fe, como una manera de decir, gracias Señor, porque aunque yo dudé, tú siempre estuviste escuchando. Cada suscripción, cada like, es una pequeña semilla, una forma de apoyar este ministerio que solo tiene un propósito: compartir esperanza, luz y la verdad eterna de la palabra de Dios. Así que, si sentís que este mensaje ya está hablando a tu vida, suscríbete ahora y prepárate, porque lo que viene es una travesía espiritual que no vas a olvidar. Esta es la historia de un hombre, de un clamor, de una respuesta y de un Dios que nunca falla. Vamos juntos hacia el corazón del Salmo 40. ¿Cuánto puede resistir un corazón antes de romperse? ¿Cuánto puede aguantar un alma
antes de rendirse por completo? ¿Cuántas veces puede una persona clamar, gritar, suplicar, antes de empezar a creer que Dios ya no escucha? El dolor tiene un lenguaje propio, uno que no necesita palabras, uno que se expresa en silencios, en suspiros entrecortados, en miradas perdidas, en noches largas, en días vacíos, en oraciones que apenas logran salir de los labios. Tal vez tú entiendes perfectamente de qué hablo. Quizás, mientras escuchas esta voz, recuerdas esa noche en la que, en la oscuridad de Minot Centro, tu habitación, con las luces apagadas, con el rostro enterrado en la almohada, solo pudiste decir una frase, quizás solo 2 palabras: Señor, ayuda. El Salmo 40 no comienza con victoria, no comienza con fiesta, ni con milagros visibles. Comienza con espera, con una espera que duele, con una paciencia que se construye entre lágrimas. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Pacientemente. ¿Qué palabra más dura, más real, más humana? Porque esperar no es solo cuestión de tiempo, es cuestión de fe. Esperar es seguir creyendo cuando todo a tu alrededor grita que te rindas. Es seguir doblando tus rodillas cuando la respuesta parece no llegar. Es elegir la esperanza cuando el corazón está tentado por la desesperación. ¿Sabes lo que duele de verdad? La sensación de que nadie escucha, el eco vacío después de cada oración, esa amarga certeza que empieza a crecer dentro como una voz que dice: ¿ves? No vale la pena. Dios ya no te escucha. El enemigo es experto en eso, en alimentar la duda, en susurrarte que estás solo, que tu fe es inútil, que tu clamor se pierde, que el cielo permanece cerrado. Y en esos momentos, el alma tiembla, la mente vacila, el corazón se llena de preguntas. ¿Dónde estás, Dios? ¿Acaso me has olvidado? ¿Será que mis pecados son demasiado grandes? ¿Será que ya no soy digno, ni siquiera de una mirada tuya? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Cuántos aún están, sumergidos en el lodo de la desesperación, con la mirada fija en el suelo, sin fuerzas para levantar la vista? El Salmo 40 no es solo una poesía bonita, es el grito desgarrado de alguien que estuvo en el fondo, que supo lo que era esperar, que conoció el dolor, la angustia, la duda, pero que, aún así, no soltó su fe. Esa es la verdadera fe, la que permanece cuando todo lo demás se derrumba, la que decide creer, aun cuando no hay razones visibles para hacerlo, la que se aferra, como quien se cuelga del último hilo, con el corazón roto, pero con la mirada puesta en el Dios que prometió nunca abandonar. Y ese Dios escucha, ese Dios se inclina, ese Dios responde. La espera tiene propósito, la demora tiene sentido. Dios no llega tarde, Él llega justo cuando más lo necesitas. Pero antes de seguir, antes de adentrarnos más en esta historia de esperanza y rescate, te invito a hacer algo que va más allá de un simple gesto. Si alguna vez sentiste que este salmo es tu reflejo, si alguna vez esperaste con lágrimas, si hoy estas palabras ya están tocando tu corazón, detente un segundo, deja tu like, suscríbete al canal Momento de Alabanza. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe, como una declaración espiritual, como una forma de decirle a Dios: Señor, gracias por inclinarte, por escucharme, por sostenerme. Cada like, cada suscripción es un pequeño eco de gratitud, un testimonio silencioso de que incluso en medio del dolor, seguimos creyendo. Este canal existe por una razón, para recordarte que no estás solo,
que aún hay esperanza, que aún hay luz, que aún hay un Dios que escucha. Hoy, esta historia también puede ser tuya, y lo que viene es el viaje del alma herida al corazón de un Dios que salva. Prepárate, porque ahora vamos directo al momento donde el dolor se encuentra cara a cara con la misericordia de Dios. El dolor tiene etapas. Primero es sorpresa, luego negación, después llega la angustia y por último esa sensación insoportable de vacío. El Salmo 40 nos habla de un hombre que pasó por cada una de ellas, que vivió el descenso lento, doloroso, al pozo de la desesperación. Un pozo no se elige, uno cae, de repente, sin aviso. Un día estás caminando y al siguiente estás luchando para no hundirte más. El salmista no nos da detalles exactos de su dolor. No dice si fue una enfermedad, una traición, una pérdida o una lucha interna contra el pecado. Pero quizás, precisamente por eso, este salmo tiene el poder de abrazar a todos, porque el pozo tiene muchas formas. Para algunos es la depresión, para otros la soledad, para otros una adicción oculta o el peso aplastante de una culpa que no los deja respirar. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese momento donde parece que ya no puedes más, donde cada intento por salir solo te hunde más profundo, como si el mismo lodo te sujetara los pies y cada movimiento te llevara más abajo? La desesperación es traicionera. Primero, te hace dudar de ti mismo. Luego, te hace dudar de las personas que te rodean. Y finalmente, te hace dudar de Dios. El enemigo trabaja en ese silencio. Se alimenta de esas noches en vela, de esos días grises, donde el alma no tiene fuerzas ni para abrir la Biblia, donde el corazón solo late por inercia. La mente empieza a lanzar preguntas venenosas. ¿Dónde está Dios ahora? ¿De qué te ha servido orar? ¿De qué te ha servido ser fiel? Si igual estás aquí, en el fondo, cada minuto es una batalla mental, cada pensamiento una guerra espiritual. El salmista conocía ese terreno, sabía lo que era esperar y no ver respuesta, sabía lo que era mirar a su alrededor y solo encontrar lodo, incertidumbre, oscuridad, el lodo cenagoso. Así lo llama el texto. No es solo barro, es ese terreno inestable donde no puedes afirmarte, donde cada paso te hunde más, donde la esperanza parece una ilusión. Quizás hoy tú también estás ahí, luchando por respirar, aferrándote a cualquier pequeña promesa que recuerdes. Tal vez llevas días, meses, incluso años, esperando, con el corazón cansado y los ojos hinchados de tanto llorar. El silencio de Dios es una prueba como ninguna otra, porque no es solo un silencio externo, es un silencio interno, donde incluso las palabras de aliento de otros suenan huecas, vacías, inútiles. La oración se convierte en rutina, la alabanza en esfuerzo forzado, la fe en un hilo tan fino que parece que en cualquier momento se romperá. Pero incluso en ese estado, el salmista siguió esperando, no porque fuera fuerte, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía algo que muchos olvidan en medio de la tormenta. El carácter de Dios no cambia, su fidelidad permanece, su amor sigue intacto, incluso cuando no lo sentimos. Mientras más leemos este salmo, más entendemos que el dilema del salmista no era solo físico, era espiritual, era emocional, era una lucha entre su fe y su dolor. Y quizás esa también sea tu lucha hoy, la batalla entre lo que sabes y lo que sientes, entre la verdad de la palabra y el vacío que te rodea.
Pero aquí está la clave. El salmista no soltó su clamor. Siguió orando, siguió esperando, siguió creyendo. No se desconectó de Dios, aunque todo dentro de él gritaba que lo hiciera. Este es el momento en el que muchos abandonan la fe, cuando el dolor supera la paciencia, cuando el silencio parece una respuesta definitiva. Pero este salmo nos enseña que, justo antes de la intervención divina, suele venir el momento de mayor oscuridad, ese instante donde el alma está a punto de rendirse, donde las fuerzas están agotadas, donde las lágrimas ya no salen, porque el corazón está seco. Pero justo ahí, justo en ese punto, cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios comienza a moverse. La desesperación nunca tiene la última palabra, la tiene Dios. Pero para entender la gloria del rescate, primero hay que sentir el peso real del dolor. Y eso es exactamente donde estamos ahora, en el corazón de la lucha, en el punto más bajo, en el eco más profundo del pozo. Pero no te vayas, no cierres este video, porque lo que viene es la respuesta, la intervención, la misericordia, que transforma la historia. Prepárate, porque el silencio está a punto de romperse. Hay un punto en toda batalla espiritual donde el dolor se vuelve casi insoportable. Un momento donde incluso las oraciones empiezan a sonar vacías, donde la fe se tambalea, donde el silencio de Dios parece definitivo. El salmista llegó a ese punto, y si hoy te encontrás en ese mismo lugar, déjame decirte algo. No estás solo. La Biblia no oculta el dolor humano, no disfraza la angustia, no maquilla la desesperación. Este salmo es prueba de eso. El pozo sigue siendo oscuro, el lodo sigue atrapando sus pies. La respuesta aún no llega, y entonces aparece la duda, esa voz interna, silenciosa, pero constante, que comienza a preguntar, a cuestionar, a golpear la mente una y otra vez. ¿De qué sirve seguir esperando? ¿De qué sirve orar si no hay respuesta? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué guarda silencio si dice amarme? Las preguntas se acumulan y con ellas la ansiedad, la tristeza, la sensación de abandono. Los días se vuelven largos, las noches eternas. La mente se llena de imágenes de fracaso, de pérdida, de soledad. El salmista está atrapado en esa realidad. Él sabe que Dios existe, sabe que Dios es fiel, sabe que Dios ha obrado en el pasado. Pero, ¿por qué ahora parece tan lejano? Quizás ese sea también tu grito hoy. Quizás te sientes así, justo ahora, mirando este vídeo con lágrimas en los ojos, preguntándote si este mensaje realmente puede ser para ti. Déjame decirte que cada palabra que estás escuchando no es casualidad, es Dios hablándote, incluso en medio de este silencio. Pero antes, tienes que entender algo. El silencio de Dios no es ausencia, es un escenario, una preparación, un espacio donde Él está a punto de revelarse de una forma que nunca antes habías imaginado. Dios trabaja en el silencio. Mientras tú lloras, Él planea. Mientras tú dudas, Él ordena los detalles. Mientras tú clamas, Él mueve piezas invisibles que pronto se manifestarán en tu vida. Pero en este punto de la historia, el salmista aún no lo sabe. Él solo siente el peso, el cansancio, la incertidumbre, la lucha interna. Se intensifica. Por un lado, la esperanza, pequeña, casi apagada, pero aún viva. Por otro lado, la desesperanza, gritando, diciendo que se rinda, que acepte la derrota, que deje de creer. La mente
se convierte en campo de batalla. Cada recuerdo de las promesas de Dios es atacado por un pensamiento de duda. Cada versículo que alguna vez trajo consuelo, ahora suena lejano, vacío, irreal. El enemigo no pierde oportunidad. Susurra mentiras. Dios no te ama. Si realmente te escuchara, ya te habría respondido. Eres invisible para Él, pero hay algo que el enemigo no entiende, algo que tú tampoco puedes olvidar. La fe no se mide por lo que sentimos, sino por en quién confiamos. El salmista, aunque roto, aunque desgarrado, aunque atrapado en el pozo, no deja de clamar. Él sabe que solo hay un lugar, solo un oído, solo un trono, donde su voz tiene verdadero destino. A Dios, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que escucha, aunque tarde en responder. Y en medio de ese silencio, mientras el salmista sigue esperando, algo empieza a moverse en el cielo, pero él aún no lo sabe. Por ahora, solo tiene su dolor, solo tiene su esperanza vacilante, solo tiene la promesa que se aferra a su mente, aunque su corazón esté al borde de colapsar. ¿Sabes qué es lo más difícil en este punto? Seguir creyendo cuando todo parece perdido, seguir esperando cuando el tiempo parece eterno, seguir orando cuando las lágrimas ya se secaron. Pero esa es la verdadera fe, la fe que no depende de emociones, la fe que se niega a morir, la fe que, aunque sea pequeña, aunque sea débil, sigue viva. Tal vez, hoy, tu oración sea solo un susurro. Tal vez, ni siquiera tienes fuerzas para hablar. Solo piensas, solo lloras, solo respiras. Y está bien. Dios escucha incluso los pensamientos más silenciosos, las lágrimas que nadie ve, las batallas internas que nunca confesaste a nadie. Él lo sabe todo, cada detalle, cada herida, cada miedo. Y mientras tú sigues en el pozo, mientras la espera continúa, el cielo ya tiene escrita tu respuesta. Pero antes, necesitas pasar por este proceso, por este fuego, que no te destruirá, sino que te purificará. Antes de ver la luz, necesitas enfrentar la oscuridad. Antes de sentir la mano de Dios, necesitas reconocer que solo Él puede sacarte de ahí. Esta es la antesala del milagro, el momento de mayor tensión, la noche más oscura, justo antes del amanecer. Así que no te detengas ahora, no cierres este video, no abandones tu fe, porque lo que viene es el momento que tu alma lleva tanto tiempo esperando. Prepárate, porque el Dios que parecía en silencio está a punto de hablar. Y entonces, en el momento más oscuro, cuando ya no quedaban lágrimas, cuando el corazón solo latía por costumbre, cuando el alma apenas sobrevivía, Dios se inclinó. No fue un movimiento casual, no fue una respuesta automática, fue una decisión, un acto deliberado de amor, una respuesta desde el trono eterno hacia la herida más profunda de un hombre que había esperado, más allá de sus fuerzas, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Piensa en eso por un segundo. El Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, el que sostiene las galaxias, el que pone límite a los mares, el que llama a las estrellas por su nombre, ese mismo Dios, se inclinó para escuchar a uno solo, a un hombre roto, hundido, lleno de dudas, pero que, aún así, decidió seguir clamando. El cielo no permaneció indiferente. El silencio fue roto. La distancia fue eliminada. Dios descendió al pozo, allí donde el hombre no podía salir por sí mismo, allí donde cada intento de liberación había fracasado. Dios
Extendió su mano. La Biblia no exagera cuando describe la escena. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. No fue un rescate parcial, no fue una ayuda a medias. Dios no solo lo estabilizó, lo sacó completamente del pozo, lo separó del lodo, lo colocó sobre tierra firme. Imagínalo, después de días, semanas, tal vez años, sintiéndose atrapado, ahora de pie, con los pies firmes, con los pulmones llenos de aire, con el alma, comenzando a respirar esperanza, de nuevo. Pero Dios no terminó allí. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. El mismo hombre que días antes apenas podía susurrar, ahora tenía un canto, un testimonio, una alabanza que no nació de la comodidad, sino del dolor, de la experiencia, de la redención. Cada palabra de ese cántico era un recordatorio de dónde había estado y quién lo había sacado de allí. No fue su fuerza, no fue su perseverancia, no fue su capacidad de resistir, fue solo la misericordia de Dios. Y ese mismo Dios, hoy, sigue haciendo lo mismo. Tal vez, mientras escuchas esto, sientes que ese rescate es lo que más anhelas. Tal vez llevas demasiado tiempo en tu propio pozo, intentando, luchando, fallando, y ahora solo te queda esperar. Pero este salmo es una promesa viva de que Dios escucha, Dios responde, Dios rescata, y cuando lo hace de manera completa. Te levanta, te afirma, endereza tus pasos y pone en tu boca un cántico nuevo. Este es el clímax espiritual, el momento donde la intervención divina cambia para siempre la historia. Lo que parecía perdido es restaurado. Lo que parecía muerto vuelve a la vida. Lo que parecía condenado es redimido. El cielo habló, y cuando el cielo habla, nada, absolutamente nada, permanece igual. Pero no olvides esto: el proceso fue necesario. El pozo fue parte del camino. El silencio preparó el terreno para una manifestación más grande de la gloria de Dios. Ahora, el hombre que antes lloraba, canta. El que antes dudaba, proclama. El que antes estaba caído, camina, firme, hacia el propósito que Dios tiene para él. Y lo mismo puede pasar contigo. No te vayas, no dejes este video, porque en el próximo momento vamos a hablar de lo que sigue después del rescate, de la transformación, del llamado y del propósito que ahora te espera. Lo mejor está por venir, ahora que el pozo quedó atrás, ahora que la voz de Dios rompió el silencio, ahora que los pies, por fin, están firmes sobre la roca. Es tiempo de reflexionar. Este salmo no termina simplemente con un rescate emocional. No es solo una historia de superación personal. Es mucho más que eso. Es un llamado, una invitación, una confrontación, un antes y un después. Dios no nos saca del pozo para que sigamos viviendo igual. Él nos rescata para transformarnos, para cambiarnos desde adentro, para que nunca más volvamos a ser los mismos. El salmista dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Tu historia no es solo tuya. Tu testimonio tiene un propósito mayor. Tu dolor, tu espera, tu rescate, todo será usado para que otros crean. ¿Cuántas veces pensamos que nuestro sufrimiento es solo una carga inútil? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite el dolor? Aquí está la respuesta: porque a través de tu proceso, otros verán la gloria de Dios. Dios no desperdicia lágrimas, no ignora ningún clamor. Cada segundo de dolor, cada noche en vela,
cada oración desesperada. Todo tiene un propósito eterno. Ahora, después de la tormenta, después del silencio, después del pozo, llega la misión: ser testigo, proclamar, hablar de su fidelidad, cantar ese cántico nuevo que solo aquellos que han sido rescatados pueden entonar. Pero, antes de continuar, déjame hacerte algunas preguntas. Preguntas que van más allá de este video. Preguntas que quizás cambien tu vida. ¿Sigues en tu pozo porque aún no has clamado de verdad? ¿Estás esperando un milagro, pero sin rendir tu corazón por completo? ¿Te has acostumbrado tanto a tu dolor que ya ni siquiera crees que Dios puede sacarte de ahí? La fe no es pasiva. La fe clama. La fe espera, pero también actúa. La fe confía, incluso cuando los sentidos dicen lo contrario. Hoy, Dios está usando este mensaje, esta pantalla, estas palabras, para decirte: hijo, hija, yo te escucho, siempre te escuché, y hoy quiero levantarte. Pero necesitas dar un paso, necesitas abrir tu corazón, necesitas dejar de luchar solo y rendirte completamente a Él. La verdadera victoria no está en salir del pozo, está en conocer al Dios que te saca del pozo, está en enamorarte de aquel que se inclinó solo por amor. La transformación comienza cuando dejamos de pelear con nuestras fuerzas y empezamos a depender totalmente de su gracia. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo, para orar desde lo más profundo del alma, para entregar a Dios cada herida, cada miedo, cada pecado oculto. Él no se escandaliza con tu dolor, no se aleja de tus lágrimas, no te rechaza por tus dudas. Al contrario, Él se inclina, Él oye, Él rescata, pero solo si estás dispuesto a soltar todo y confiar. No hagas de este video solo una emoción pasajera. No te quedes solo con la lágrima fácil o con el nudo en la garganta. Haz algo más. Dobla tus rodillas. Habla con Dios. Dile la verdad. Pídele que te saque del pozo, que enderece tus pasos, que te dé un cántico nuevo. Y después, cuando Él lo haga, cuando experimentes su mano poderosa levantándote, no te quedes callado. Cuenta lo que hizo por ti. Que otros escuchen tu historia. Que otros también crean. La fe se multiplica cuando se comparte. Hoy, este salmo se convirtió en un espejo para tu vida. Pero si tú quieres, puede convertirse también en el inicio de tu propio testimonio. Así que, antes de cerrar este video, antes de pasar al siguiente mensaje, haz una pausa. Reflexiona. ¿Qué quiere Dios hablarte hoy? ¿Qué te está diciendo a través de esta historia? ¿Cuál es tu respuesta? Y si sentís que esta palabra tocó lo más profundo de tu alma, si sentís que Dios habló directamente a tu corazón, hazlo visible. Deja tu like. Suscríbete al canal Momento de Alabanza, no como una simple rutina, sino como un acto de fe, como una forma de decir: Señor, recibo tu palabra. Gracias por escucharme. Gracias por inclinarte hacia mí. Tu suscripción es más que un clic. Es una semilla, una manera de apoyar este ministerio, para que podamos seguir compartiendo mensajes que sanan, que restauran y que llevan la luz de Cristo a los que están en sus propios pozos. Y ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación es el cierre de esta historia, la verdad eterna, que nos recuerda que la última palabra siempre la tiene Dios. Y ahora, antes de que este video termine, detente, respira y escucha estas últimas palabras como si fueran escritas solo para ti. Si en algún momento de este mensaje sentiste un nudo en la garganta, si tus ojos
se llenaron de lágrimas, si en lo profundo de tu corazón reconociste que esta palabra era para ti, entonces, por favor, no dejes que esto pase como un simple video más. Haz de este momento un altar, un acto de gratitud, una respuesta a ese Dios que hoy volvió a inclinarse para escucharte. Dale un like, pero no por rutina. Hazlo como un testimonio silencioso de que Dios te habló, de que su palabra tocó tu alma. Y más aún, suscríbete al canal Momento de Alabanza. Cada vez que te suscribes, cada vez que apoyas este ministerio, estás haciendo mucho más que seguir un canal de YouTube. Estás siendo parte de una red de fe, de esperanza, de amor, de un ejército de corazones que se niegan a rendirse, que siguen creyendo, que siguen esperando y que siguen proclamando que Dios todavía hace milagros. Hoy puedes ser esa voz que se une, ese testimonio que inspira, esa luz que otros necesitan ver. Si este video te abrazó, si te habló, si te recordó que el cielo nunca deja de escuchar, entonces suscríbete, hazlo ahora, no esperes mañana, no lo pospongas, hazlo como una declaración de fe, como un acto de amor, como un paso más hacia la nueva historia que Dios está escribiendo contigo. Y antes de irte, mira el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla. Una nueva palabra, un nuevo mensaje, otra oportunidad para dejar que Dios siga transformando tu vida. Recuerda, el pozo no tiene la última palabra. El silencio no es el final. El Dios que te escucha también es el Dios que te llama a seguir, a creer, a vivir y a testificar. Nos vemos en el próximo mensaje.